La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La colina del loco. La radio que inventó Quintero. Tú y yo seguimos intentando cada madrugada la aventura de llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. No nos conformamos con conocernos por fuera. Queremos conocernos por dentro. Y esa es una tarea que no termina nunca. 6º episodio. Un diván en la noche. Conocernos por dentro siempre fue la mayor obsesión de mi padre, como periodista, como hombre en el sentido humano y también como loco. Conocer de dónde nace la luz que todos llevamos dentro, la felicidad, el humor y la generosidad, pero también de dónde surgen esas oscuras noches del alma que a veces nos atraviesan y nos apagan. Entender el origen de la vida y también del dolor como parte de ella, del que viene desde fuera y del que a veces se genera dentro de nosotros. Saber reconocerlo, aceptarlo y aprender a superarlo y a construirse a pesar de él y sobre todo a partir de él. Sus años de psicoanálisis y su interés por los dolores del alma, fruto de su propia experiencia, le llevaron a perder el miedo a esas preguntas que a veces tememos, pero que nos descifran. Huyendo del morbo y sin más motivación que la genuina curiosidad del que necesita aprender y superar, y entendiendo que ciertas cuestiones, aunque sean duras, forman parte de lo humano tanto como el amor, la empatía, la alegría, los recuerdos de la infancia o la satisfacción del éxito. Hay en tu cabeza compartimentos estancos. ¿Por qué los hombres nacen y no son felices y por qué mueren y no son felices, según la frase de Camus? Podría dejar en esta colina sus razones para vivir. Si encontraras a una persona a punto de suicidarse, ¿con qué argumentos tratarías de convencerla para que siguiera viviendo? ¿Tú has ido alguna vez al psiquiatra? Acabas de superar una depresión. ¿Qué sentías? ¿Has pensado muchas veces en el suicidio? ¿En qué momento de su vida está? ¿Se siente vitalista o deprimido? El loco de la colina buscaba en todas partes respuestas a sus preguntas, empezando, por supuesto, por los psiquiatras. Estoy hablando en Sevilla con José María Poveda, profesor de psicopatología de la Autónoma de Madrid, y un psiquiatra al que a mí me gustaría preguntarle si cómo puedo evitar, o cómo se puede evitar, o cómo podemos evitar los que no estamos bien de la azotea, que decimos por aquí, ir al hospital psiquiátrico. Uh-huh. Bueno, pues hay primero una cosa, hay muchas formas de no estar bien de la azotea y de tener esa teja maestra descolocada. Difícilmente va uno al psiquiátrico si no es agresivo, si no es violento y si evita decir cosas excesivamente raras. Igual que hay psiquiatras y hay antipsiquiatras, pues podríamos decir que hay locos y antilocuatras. Entonces, de alguna manera, yo creo que tú, Jesús, serías más bien un antilocuatra, y me explico un poco lo que quiere decir esto. Quiere decir que tu locura es más bien dulce, más bien amorosa, y además es una locura que se fascina con las propias locuras de los otros. Entonces, difícilmente esas locuras pues tienen un pronóstico tan severo y sombrío, ¿no? Fíjate que justamente junto con el tema este del estrés social y con el tema del funcionamiento social está el tema del apoyo social. Ese es otro de los temas clave. Ver qué tipo de amigos, qué tipo de red se puede generar de manera natural alrededor de esa persona. Entonces la persona sabe, primero, que no está solo, que lo que él tiene una salida. También con los políticos de la época hablaba sobre salud mental. Señor ministro Ernest Lluch, lo que más me preocupa, lo que más le preocupa al loco es la salud mental. ¿Ha habido mejoras durante su gestión para los que estamos así algo majaras? Bueno, sí. Yo creo que han empezado a ver, por ejemplo, la idea que habrá personas que tendrán que estar
diríamos, encerradas, para decirlo con términos clásicos, pero que el porcentaje de los que están encerrados debe bajar, y estamos bajando en este sentido. Es decir, el número de personas que viven aisladas cada vez es menor, ¿no? Uh-huh. Compartía su experiencia con algunos entrevistados. Para ti, el teatro Lola Herrera es lo que para mí La Colina, una terapia. Sí. Sí. Sí, cada vez más claro lo tengo. Lo ha sido desde siempre, lo que pasa es que yo no lo sabía muy bien. Pero yo supongo que sin mi trabajo, sin este tipo de trabajo, me hubiera sido muy difícil vivir. Soltar todas las tensiones, llegar a gritar en boca de otros personajes mis angustias o soltar mis carcajadas o vivir. Y sobre todo buscaba respuestas de todos aquellos que hubiesen experimentado el dolor o la locura y supieran contarlo, como la escritora María Germade. A mí me gustaría que María nos contara su depresión, Rocío. Uh-huh. ¿Cómo fue? Casi preferiría contarte cómo salí de ella. En realidad el libro no es una historia de una depresión, es un canto a la vida. Cómo encontré un camino para conectar con quien soy yo sana, ¿no? Y entonces ese camino es el que describo, la forma de llegar a él, o cómo llegué yo. Pero no es un libro triste, solamente las primeras páginas tienen un poco de reflejo, ¿no?, de lo que a mí me pasó. Yo he leído... Era difícil concentrarse. Por esa razón, todo parecía tedioso, sin sabor, sin interés, sin amor. Como estar siempre distraída, aburrida, sin nada que realmente acaparase mi atención. Una continua insatisfacción vino a reemplazar a la sensación de plenitud y a la calma. Una prisa interna que me impedía permanecer en cualquier lugar, teniendo que forzar la voluntad para lograrlo. En lugar de vivir, agonizo día a día. Estoy muriendo lentamente y es de temor, de miedo. Qué mal lo habrás pasado, ¿verdad? Pero parece hasta bonito oído con tu voz, ¿no? Es auténtico. Sí, ¿lo has sentido alguna vez? Sí. Es terrible, ¿verdad? Pero quizá da la oportunidad de conocer la vida de otra manera, después valorarla más, disfrutarla y, no sé, ser más consciente de que estás vivo. Dicen que los suicidas que consiguen escaparse, luego al volver a la vida la sienten de otra manera, ¿eso es verdad? Sí, primero se tiene una alegría enorme de estar vivo, ¿no? Después siempre se valora más lo que has tenido casi perdido, ¿no? Y en ese momento tienes muy poca vida. Entonces la vida casi te obsesiona. Sé de buena tinta que haber conocido ese dolor hizo que mi padre se transformara en la persona más fervorosamente amante de la vida que yo haya conocido. En esas idas y venidas se construyó y construyó la voz de un loco lleno de cordura, que supo aceptarse y que supo transformar su sufrimiento en una lancha salvavidas a la que estaban invitados todos los que le oían y podían reconocerse en él. Quiero vivir como si no tuviera nada que perder, como si cada día fuera el último. Quiero besar como si cada beso fuera el último. Quiero gozar como si cada gozo fuera el último. Quiero hacer radio como si cada programa fuera el último. El último vaso de agua, el último trozo de pan, la última copa de vino, la última noche de amor, el último paseo por las calles de Sevilla, las últimas palabras, la última canción. Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. El valor, la sinceridad, la claridad,
la libertad, el camino, la verdad y la vida. Quiero subir a la colina, como si cada noche fuera la última, como si cada mañana comenzara el apocalipsis, y pasado mañana el juicio final. Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. Mercedes de Pablos, subdirectora de El Loco de la Colina en la SER, nos habla de la locura de Quintero. La mayor cordura de Jesús Quintero fue llamarse loco. La mayor locura de Jesús Quintero fue defender la locura como una herramienta de salvación y de condena. Jesús nos subió a las nubes románticas de la locura de Byron, de Mary Shelley o de Bob Dylan, pero también nos bajó a la realidad de esas palabras feas que son nuestra vida, la depresión, la angustia, la falta de fuerzas. Tú no puedes volver atrás, solía decir en voz de Paco Ibáñez y con letra de José Agustín Goytisolo, y se lo decía a él mismo para poder decirlo a los demás, y que fuera verdad. Solo quien sabe que la cabeza nos da lo peor y lo mejor de nosotros mismos puede hablarnos al corazón y desde el corazón. Jesús era humano y por eso podía hablar de tú a tú con los ángeles. Jesús estaba triste y eufórico, tierno y colérico, esperanzado o derrotado, como todos, pero nunca se dejó abatir por el último miedo. Y en esa lucha por no dejarse abatir por el último miedo, una batalla que libraba desde el terreno de la palabra y de la escucha, encontraba y compartía reflexiones como esta de Tina Sainz. ¿Qué te interesó de la vida hasta ahora? Todo, todo. La vida en sí misma, el hecho de contemplar, bueno, la naturaleza en su manifestación más simple, ¿no? Ese gorrión que ves cotidianamente al pie de la ventana, un niño que juega, un perro que salta, un moribundo, todo es la vida. Hasta la muerte tiene un sentido de vida profundo. Cantos a la vida como el de Rocío Jurado. Se nos olvida que la vida no es cemento, lucha y prisa, que la vida Dios la hizo más bonita, más amable, más sencilla. Se nos olvida que crecemos sin querer y damos fruto, sin la ayuda del cerebro y de los puños, como el árbol, como el humo. Se nos olvida que es más bello ver a un niño sonriente que tener todo el aplauso de la gente que te abruma y que te miente. Quiero volver a caminar por la vereda que va al río, a confundirme con la tierra y con el trigo, a lo que es toda la verdad. Quiero volver. También con los grandes escritores buscaba el sentido de la existencia. Mario Vargas Llosa podría dejar en esta colina sus razones para vivir. Siempre me cuesta trabajo utilizar las grandes palabras, ¿no? Creo que cada uno busca sus razones para vivir en una cierta actividad, en una cierta vocación. Yo no concibo, por ejemplo, pues la vida separada de mi trabajo, ¿no? Creo que escribir es algo que es fundamental para mí, es decir, va mucho más allá de simplemente publicar unos libros y ambicionar que estos libros tengan un eco. Y creo que tal vez lo mejor que le pueda pasar a una persona es tener claro, ¿no? Ese orden de prioridades. Qué es lo más importante, qué es lo primordial, y poder dedicar su vida básicamente a aquello que es lo primordial, ¿no? El sentido de la existencia y también el del dolor, como Cristina Peri Rossi. Creo que el dolor no tenemos que limitarnos a padecerlo, aunque es muy importante saber padecerlo, sino transformarlo en alguna otra cosa. A veces lo transformamos en poesía, a veces en música, a veces lo transformamos en amor, y quizás esta es la alquimia superior, saber transformar no en rencor y no en venganza, sino en amor, devolverlo como amor. Transformar el dolor en amor, o como dice Mercedes de Pablos, hacer de la locura una canción, un poema, una entrevista, un silencio. Dominar la locura como el que doma un potro. Ser valiente y cobarde. Ser con todos los peajes. Y ganar y perder las batallas. Habitar para siempre en la memoria. Jesús ya, un estado de ánimo, una proclamación de principios. Quintero, el Prozac de los pobres. Creo humildemente que soy
tu amigo de cabecera. Yo no soy un brujo, ni un psiquiatra, ni un amante cósmico. Un hipnotizador de guardia. Sin mirarte a los ojos, me acerco lenta, parsimoniosamente a tus cansados párpados, a tus agotadas piernas, y pongo sobre tu cuerpo el bálsamo de la música y el barbitúrico de la palabra. El loco de la colina surgió durante una de las primeras grandes depresiones de mi padre. Él jamás lo escondió. Vivía en Madrid y hacía algunos años que había empezado a hacer radio en programas como Estudio 1518, Ciudades, Música de los 5 continentes o El hombre de la roulotte. En cada una de esas experiencias había ido descubriendo algunos elementos que le ayudaron a desarrollar una manera de hacer radio adaptada a sí mismo, un estilo en el que se sentía cómodo y en el que se sentía él. El protagonismo de la música por un lado, el tono sosegado por el otro, los personajes distintos, la poesía radiada, incluso el silencio en una ocasión en la que pasó algunas semanas en un convento siendo el hombre de la roulotte. Después de ese camino fundido a negro, la depresión, el mundo que tanto amaba empezó a dolerle insoportablemente. Él siempre fue consciente de que su sensibilidad era como una moneda que se lanzaba al aire y en esa ocasión cayó por el reverso. En mitad de esa tormenta interna rescató todos esos elementos radiofónicos con los que había ido experimentando a lo largo de los años y renació como el loco de la colina. Pedro, imagínate un muchacho de pueblo que un día cae en el sofá del psicoanalista. Y de ahí se le ocurre, en vez de hablarle a un señor que le escucha desde atrás, hablarle a los oyentes. Y eso se convierte en su terapia personal nocturna. Pasan 4 años y él se convierte en el loco de la colina de verdad y vuelve al sofá del psicoanalista. ¿Eso puede ser una historia? Es una historia. No puede ser, lo es. La decisión de sustituir al psicoanalista por el micrófono de la radio y por los oyentes es un hecho de sabiduría por parte de este hombre. Pero también puede quedar prisionero de sus palabras. No. Las palabras no te hacen prisionero nunca porque salen de ti. De quien puede quedar prisionero es del psicoanalista. Porque las palabras del psicoanalista son las tuyas manipuladas. Y también de prisionero de los oyentes. No. Que hacen la imagen que ellos quieren, ¿no? Es mucho más fácil que él prenda a los oyentes en su encanto que los oyentes se apoderen de él. ¿Y si termina en el manicomio? No, no puede terminar en el manicomio un hombre que ha actuado así. Le queda todavía el escape de volver a los micrófonos. Estas acertadas palabras del guionista y poeta Pedro Beltrán refuerzan la creencia que siempre he tenido de que el loco de la colina salvó la vida a mi padre. Primero, porque le permitió perderle el miedo a su locura. Segundo, porque compartirla resultó ser uno de sus mayores actos de lucidez. Podía llegar a los demás y tenderles la mano sin dejar de ser él y se topó con una legión de oyentes que agradecían su locura, lo que le dio ese lugar al que volver al que aludía Pedro, el micrófono. Encontró su lugar dándoselo a sus oyentes, que también necesitaban reconocerse en las rarezas ajenas para no sentirse solos e incomprendidos en su propia locura. Quintero, lejos de estigmatizar, acompañaba. Nos lo explica Javier Andino, documentalista del programa. La gente no estaba acostumbrada a que se reconociera públicamente que uno tenía depresión y el loco de la colina, toda España lo sabía, era una persona que se deprimía, que tenía
Hubo un periodo especialmente duro, que fue el último año del 86, hasta el final de la estancia del loco en la SER, en el que él lo pasó realmente mal. Entonces, el hecho de que él fuera público y manifiestamente público que él tenía esos problemas con la depresión, eso hacía que mucha gente que lo tenía se acercara a La Colina y escribía y hablaba y lo contaba y lo decía. Reflexionando sobre el loco de La Colina, me doy cuenta de cómo de útil fue para el periodista, para ese hombre obsesionado con encontrar verdad y respuestas, permitir que fuese el loco el que preguntaba. No solo porque invitaba a muchos a contar su historia, como explicaba Andino, sino porque hacía que ciertos entrevistados, como políticos o algunas personas de fama, que probablemente en otras circunstancias jamás hubiesen reconocido su propia fragilidad, se atrevieran a admitirla. Su experiencia no era impostada, su curiosidad era genuina y apelaba a la empatía, y eso derribaba la coraza del entrevistado. Por tanto, el loco, que ya es un estilo propio y una manera de poder seguir adelante para mi padre, se convierte también en la herramienta de Quintero para hacer radio. Y no solo para entrevistar, sino también para expresar su idealismo. Escuchemos a Javier Andino, que vio evolucionar la relación entre Quintero y el loco de La Colina durante su estancia en la SER. Como todo, como el silencio, como otras cosas, esto no es un proceso de 1 o 2 días, sino que él a lo largo del tiempo se va dando cuenta de que ha creado lo más difícil que hay en audiovisual, que es un personaje. Y se da cuenta de que ese personaje es capaz de llegar a mucha gente y que además puede ser un personaje anónimo, con lo cual no estorbarle en su vida diaria, ¿no? Y lo desarrolla y llega un momento que, como dice Javier Salvago en su libro El Purgatorio, él quiere llegar a ser el personaje. Es decir, no solo quiere trabajar con ese personaje y que sea su forma de interpretar la comunicación y lo que él quiere decir al mundo, sino que él llega un momento en que quiere ser como ese personaje que para él es un ideal. Se produce una simbiosis entre el personaje y él, y hay momentos en los que él quiere ser el loco de La Colina, un personaje que ha creado y que le sirve para interpretar el mundo y para devolvérselo a la gente. Quintero termina convirtiéndose en el loco de La Colina y el loco deja de ser un personaje y termina siendo él mismo, su mejor aliado y también su peor enemigo. Yo en algunos momentos, José María Poveda, he sentido desdoblamiento. Uh-huh. No sé si ese es el término adecuado, pero voy a procurar ser muy fino porque lo otro me da mucho miedo. Desdoblamiento de personalidad, ¿no? Entre Jesús y el loco, ¿no? Ajá. Aunque yo siento que esto que hago es sincero y Uh-huh. no sé hacer otra cosa y el mensaje, el discurso es lo que me sale del alma, y sí estoy proyectando todo eso hacia los que me escuchan y toda la agresividad hacia mí, ¿no? Mi padre empezó a sentir que el loco, ese que le había salvado, empezaba a arrastrarle de nuevo a los infiernos y que una vez más tendría que renacer transformado en una versión más fuerte de sí mismo. Con las siguientes palabras se despidió de la SER, se despidió del loco de La Colina y dejó la radio. O mejor dicho, trasladó la radio a la televisión, llevándose con él esa atmósfera sonora cargada de sensibilidad, humo y silencios que había nacido en las ondas. Nunca dejó de ser ese loco maravilloso y cuerdo, pero aprendió a domarlo, a quedarse con su sabiduría y a alejarse poco a poco de sus sombras. Buenas noches. He venido a decirte que me voy.
Durante 5 años he venido a la colina cada noche para proclamar la esperanza en el amor, en el ser humano, en la razón y en la libertad. ¿Hasta cuándo me voy? Sinceramente no lo sé, pero sé que necesito encontrar algo que no tengo. Sé que estoy mal y que este micrófono, que comenzó siendo una terapia, ya no me cura. No quiero que esta despedida sea ni romántica, ni trágica, ni añorante, sino esperanzada. Quiero irme a caminar hacia adentro. Me he empeñado en ser lo que soy, sin ficción, sin engaños, sin maquillaje. Voy a recibir y a acoger lo que hay en mí. Un día lo devolveré, porque es vuestro. Este micrófono, esta manera de hacer radio, sigue encendida. Al despedirme, quiero decirte toda la verdad. Yo realmente soy el loco de la colina. Y si no lo soy, me falta muy poquito. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. La Colina del Loco, la radio que inventó Quintero, es una producción de Ser Podcast. Guión y locución, Andrea Quintero. Dirección, Ana Alonso. Realización sonora, Carlos Higueras, Carlos Nicolás y María Jesús Rodríguez. Producción y redes, Mariola Sarrió y Gema Jiménez. Locución, título y créditos, Juan Ochoa. Agradecimientos a Juan Carlos Ortega, Sonia Ballesteros, Antonio Yélamo, Radio Sevilla, Roberto Maján, Montserrat Domínguez, Roberto García, al Departamento de Comunicación y al Servicio de Documentación de Cadena SER, a todos los periodistas que participan en este podcast y a quienes trabajaron en su equipo.